Muy buenas tardes, amados hermanos. Su hermano en Cristo saludándolos e invitándolos a que compartan esta clase de Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció la palabra de Dios a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habita entre nosotros. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, infundas tu gracia en nosotros, que vamos conociendo el misterio de la encarnación de Jesús, tu Hijo, divina palabra, para que por el anuncio del ángel a María, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de nuestro Señor. Amén. Camino por las montañas llenas de espinas y abrojos. Camino por las veredas, todos le dicen el loco. Dicen que dejó a su madre por predicar a su padre. Pero lo que ellos no saben es más el alma que la sangre. Dejo respetos humanos para ir a predicarle. No le importaron distancias, él cumplía la voluntad de su Padre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro, que nos conduce a la salvación. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Les saludo desde Ciudad Juárez. Un saludo fraterno. Dios me los bendiga. Vamos a continuar leyendo y meditando la palabra de Dios. Ahora vamos a empezar con el libro de Jeremías. Jeremías.
Jeremías capítulo 1. Palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y también en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes 5. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre de tu madre te conocía, y antes de que nacieras te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije: Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. Comienza la misión de Jeremías, el llamado de Dios. Dios escoge a Jeremías. Es interesante, mis hermanos, que es Dios quien escoge a los profetas. Dios escoge a los profetas. Dios escoge a los predicadores. Dios escoge a los servidores. Le decían a San Francisco de Asís: ¿por qué a ti, Francisco? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Y San Francisco decía: porque Dios no ha podido encontrar otro pecador más grande en quien manifestar su gloria. Por eso me escogió a mí, por pecador. La misma Sagrada Escritura dice que Jesús escogió hombres rudos, hombres pescadores, hombres pecadores. Y nos dice aquí que Jeremías también era un hombre al que Dios lo escogió. Entonces me dirigió la palabra Yahvé en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Dios no nos conoce, y su Dios es eterno. Dios es bello, es bueno, es amoroso, pero hay algo interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Dios te conoce a ti y me conoce a mí desde antes de que estuviéramos en el vientre materno. Dios ya nos había escogido, Dios ya nos había elegido. Y nos dice aquí: entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte yo formado yo en el vientre, te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Ya cuando naces ya estás consagrado para algo. El Señor ya te tiene destinado para algo. Entonces, el Señor, primero, desde toda la eternidad, nos pensó. Dice Santa Clara de Asís: gracias, Señor, porque me pensaste. Gracias, Señor, porque me creaste. Gracias, Señor, porque me amas. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, nos pensó. Y antes de que nacieras te tenía consagrado, nos creó. Yo, profeta de las naciones, te constituí, nos amó. Yo dije: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Igual que todos los demás profetas, igual que Moisés, no sé hablar, no sé hablar. ¿Cómo le voy a dirigir al pueblo? ¿Qué les voy a decir? Y me dijo el Señor, Yahvé: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. El profeta tiene que obedecer a Dios y tiene que hablar, aunque caiga mal, aunque las palabras truenen, aunque las palabras duelan, aunque se sienta mal, porque dice cosas duras, el profeta tiene que hablar.
No digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahweh. Entonces alargó Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Profeta quiere decir, viene de profemi, proferir, proclamar. Un profeta es el que habla la palabra de Dios. Un profeta es el que anuncia las maravillas de Dios y denuncia lo terrible y peligroso que es el pecado. Desde hoy mismo te doy autoridad. Toda persona que tiene la palabra de Dios en sus labios tiene autoridad. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar. La palabra de Dios es como un bisturí. La palabra de Dios es una espada que corta por los dos filos. La palabra de Dios corta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una espada, es un bisturí. Hay que extirpar el pecado. Hay que cortar lo que está cangrenado, lo que está podrido. Y cuando se predica la palabra de Dios, se corta, se extirpa, se saca todo lo malo. Hay que extirpar, hay que destruir. Dice, desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes, sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. La versión griega dice más o menos así. La versión griega dice, mira que yo te pongo sobre naciones y sobre reinos para desarraigar, dice, en vez de extirpar, desarraigar, dice la versión griega, y derribar. Y acá dice para extirpar y destruir. Para destruir y arruinar. Y acá dice para perder y derrocar. Para edificar y para plantar. Para reconstruir y plantar. La versión griega tiene palabras más hermosas. Dice así, para desarraigar. La gente está arraigada en sus vicios, en sus pecados. Está ahí arraigada, enraizada, y hay que sacarla de ahí. Y ese es el trabajo de la palabra de Dios. Y dice, para desarraigar y derribar. Y acá dice, para extirpar y destruir. Derribar, destruir. Para perder y derrocar, dice la versión hebrea, y la versión griega nos dice para destruir y arruinar. Destruir todo reino de maldad, todo reino de pecado. Destruir y arruinar. Porque viene la ruina después de que se predica y que la persona no quiere dejar su pecado. En cuanto lo deja, siente que está mal y que quiere volver a tomar, a drogarse, para perder y derrocar, para construir y plantar. Como la palabra de Dios también es para reconstruir y plantar. Entonces me dirigió Yahweh la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo? Jeremías respondió, veo una rama de almendro. ¿Qué significa el almendro? El almendro es el primer árbol que prende, que se hace notar en la primavera. Simboliza la vigilancia y representa la vigilancia de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, pues así soy yo, velador, vigilante de mi palabra para cumplirla. Nuevamente me dirigió Yahweh la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo? Respondí. Veo un puchero hirviendo que se vuelca de norte a sur. Esa olla hirviendo, ese puchero hirviendo, es Nabucodonosor, rey de Babilonia, que va
a derramar su ira como esa olla hirviendo, desde el norte hasta el sur, y les va a llegar el agua hirviendo a ellos. Y me dijo Yahweh, es que desde el norte se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Se empezará desde el norte, desde Babilonia, que hoy es Irak, porque enseguida voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo de Yahweh, y vendrán a instalarse a las mismas puertas de Jerusalén y frente a todas sus murallas en torno y contra todas las ciudades de Judá, a las que yo sentenciaré por toda su malicia, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. El día de ayer Moisés terminó diciéndole, no se aparten de Dios, no se aparten de la palabra de Dios, manténganse firmes. Y se alejaron. Por tu parte te apretarás el cinto, te pondrás firme y les dirás cuanto yo te mande. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Pues por mi parte mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, pilar de hierro. Te he convertido en una plaza fuerte, en un pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes y de sus sacerdotes, o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahweh, para salvarte. Te harán la guerra. Y Jeremías dice, Señor, pero si yo soy un muchacho, vas a hablar, y lo que yo te diga dirás, y a donde yo te mande irás. Y van a ver que todo se va a cumplir. Yo seré como una vara de almendro y vigilante de que la palabra de Dios se cumpla. Siempre la palabra de Dios se cumple, siempre, mis hermanos. Entonces me dirigió Yahweh la palabra en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice Yahweh, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de la juventud. ¿Qué recuerda Dios de ese pueblo, de Israel? De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de juventud, el amor de tu noviazgo, el primer amor. Aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Consagrado a Yahweh estaba Israel, primicias de su cosecha. Quien quiera que lo coma será reo, mal le sucederá, oráculo de Yahweh. El primer amor. Y después de ese primer amor, las primeras desobediencias, las primeras rivalidades, se aparta de Dios. Oíd palabra de Yahweh, casa de Jacob. Oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahweh, que encontraban vuestros padres en mí de torcido, que se alejaron de mi camino y yendo en pos de la vanidad, se volvieron vanos. Primera palabra que comparte Jeremías. ¿Qué encontraron vuestros padres en mí de torcido, que se alejaron de mi camino? Pues el camino de Dios no está torcido. El camino de Dios es recto. Y el camino de Dios es santo. Y el camino de Dios es puro. Es alegre. ¿Qué encontraban vuestros padres en mí de torcido, que se alejaron de mi camino? Y yendo en pos de la vanidad, se hicieron vanos y vacíos. ¿Por qué me dejaron por la vanidad? Qué palabras, para la época en que vivimos, donde el Facebook es pura vanidad. Facebook viene de face es cara, book es libro. Facebook es la página de un libro que tú presentas, una carátula. ¿Y qué vemos en el Facebook? Pura vanidad.
en este tiempo, en el hoy de Dios, todo mundo presenta una falsa cara. Hay mucha hipocresía. Hipocresía. Hay mucho de falso. Presentan una cara y no son así. No son así. Entonces, qué increíble que dice, ¿qué encontraron vuestros padres en mí de torcido, que se alejaron de mi camino y yendo en pos de la vanidad, se hicieron vacíos, vanos? Entonces, qué hipocresía, qué vanidad, qué vacío. En cambio, no dijeron, ¿dónde está Yahweh, que nos subió desde Egipto, los llevó por el desierto y la estepa y la paramarera, por tierra seca y sombría, una tierra intransitada en donde nadie se asienta? Luego os traje a la tierra del vergel para comer sus deliciosos frutos. Interesante, Dios primero lleva al pueblo a aquello que no producía fruto, un desierto. Lo paseó por el desierto, lo enamoró en el desierto, le habló al corazón en medio del sufrimiento, y después, luego os traje a la tierra del vergel, la tierra que emana leche y miel, para comer sus deliciosos frutos. Llegasteis y ensuciasteis mi tierra y pusisteis mi heredad asquerosa. Los sacerdotes no se decían, ¿dónde está Yahweh? Ni los peritos de la ley me conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal. Entonces prácticamente se fueron tras Baal, como Dios les dijo. Si ustedes cuando ya estén asentaditos les va bien y están comiendo bien, se van a olvidar de mí. No se olviden de mí, se vayan tras Baal peor. Y dice aquí, en pos de los inútiles andaban, por eso sigo litigando con vosotros, oráculo de Yahweh, y hasta con los hijos de vuestros hijos litigaré. Porque en efecto pasad las islas de los queteos, y ved y enviad a quedar. Quien investigue a fondo, pensadlo bien y ved si aconteció una cosa igual. Si las gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses, pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. Dios le llama a los dioses el inútil. Todos los dioses eran inútiles. Los tenían que mover, los tenían que cargar. No respondían, mas ellos les adoraban porque esos dioses les daban lo que ellos querían. El ser humano siempre ha hecho dioses de acuerdo a sus apetitos. Por ejemplo, Baco es el dios del vino. Para embriagarse, los romanos crearon al dios Baco. Los griegos crearon a Afrodita. Afrodita es la diosa de la prostitución, o llamado la diosa del amor. De ahí viene la palabra afrodisíaco, de Afrodita. Comer algo para estar potente en el momento de tener una relación con una de las 1000 prostitutas sagradas que tenía Afrodita en Corintio. Cuando llegó San Pablo ahí le llamaban corintiar. Entonces, Morfeo es el dios del sueño. Entonces, dormir, tomar y tener relaciones sexuales son dioses que van de acuerdo a sus apetitos. Por eso dice aquí, si las gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses,
pues mi pueblo ha truncado su gloria por el inútil. Pasmaos ciegos de ellos, erizaos y cobrad gran espanto, oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo, doble mal. A mí me abandonaron, dice Dios, a mí me dejaron. A mí, que soy manantial de aguas limpias, me han abandonado a mí, que lo único que sale de mí es misericordia, amor, agua viva para que tengan vida en abundancia. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, limpias, para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. Entonces me abandonan a mí por cisternas, por dioses paganos que no sirven de nada. ¿Es un esclavo Israel o nació siervo? Pues, ¿cómo es que ha servido de botín? Contra él rugieron leoncillos, dieron voces y dejaron su país hecho una desolación, sus ciudades incendiadas sin habitantes. Hasta los hijos de Memphis, hasta los hijos de Memphis y Tafnis te han rapado el cráneo. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado a Yahvé tu Dios cuando te guiaba en tu camino? La palabra de Dios en el capítulo 2 dice así, en el versículo 16. 2:16 dice de esta manera en la versión griega. Dice, los hijos de Memphis y Tamnis trasquilan tu cabeza. ¿No te has acarreado esto por dejar a Yahvé tu Dios al tiempo el que te guías por un camino? Las ciudades de Memphis y Tamnis representan a Egipto, que era uno de los opresores que humillaba a Israel y que trasquilaban su cabeza. Entonces, hasta los hijos de Memphis y Tamnis, los egipcios te han rapado el cráneo por seguir esos dioses. ¿No te ha sucedido esto por haberte alejado de Yahvé tu Dios cuando te guiaba en tu camino? Y entonces, ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué cuenta te tiene encaminarte a Siria para beber las aguas del río? Al sur, Egipto. Egipto está al sur. Asiria, norte. Para beber las aguas del río, que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mí. ¿Quieres aprender por las malas? Por las malas vas a aprender, dice el Señor. Ajá, pues, que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías, o sea, apostataste, mentiste, te alejaste de mí, renegaste de mi fe. Oráculo del Señor, Yahvé Sebaot, Rey de los ejércitos. O tú que rompiste desde siempre el yugo y sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Esas palabras las dijo Satanás. Luzbel dijo, no serviré. Y San Miguel Arcángel dijo, ¿quién como Dios? Aquí todos servimos a Dios. Si no sirves a Dios, serás echado fuera de aquí. Y una batalla se entabló en el cielo, nos lo dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:7.
si no me equivoco. Dice que se entabló una batalla en el cielo, y en esa batalla, mis hermanos, estuvo tremendo lo que sucedió en el cielo. Se los leo así rápidamente. Dice 12:7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh tú que rompiste desde siempre el yugo y sacudiéndolo las coyundas decías, no serviré. Tú que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo con prostituta. Los árboles frondosos es el culto a Astarte. ¿Y quién era Astarte? Pues lo mismo que Afrodita. ¿Y quién era Afrodita? La diosa de la prostitución, llamado el amor erótico. Tenían prostitutas. Para los que llegaron tarde, estoy Jeremías capítulo 1 y 2. Ahorita ya voy en el capítulo 2. Para los que entraron tarde, voy capítulo 2, versículo 20. Entonces, dice aquí, tú que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso, estabas yaciendo con prostitutas. Tenían unos prostitutos que se llamaban hieródulos, homosexuales. Tenían también otras hieródulas que eran lesbianas, y tenían también todo tipo de mujeres para prostituirse y todo tipo de hombres. Entonces, este culto a Astarte era un culto de fornicación, era un culto de prostitución, por eso dice aquí prostituta. Yo te había plantado de cepa selecta, toda entera de simiente legítima, pues ¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda? ¿Y qué hacen? Dios tenía una cepa hermosa que plantó. Esa cepa preciosa, hermosa, la tomó Dios para plantarla en la tierra santa. ¿Y cómo se convirtió en una vid bastarda? ¿Cómo despreció a Dios? La despreció de la siguiente manera: yéndose con dioses paganos. Porque así te blanquees con salitre y te des bien de lejía, se te nota la culpa en mi presencia. Entonces, así trates de bañarte con aquello que deja más limpio, que le llamaban lejía. Y también dice, así te blanquees con salitre, lejía, salitre, para blanquear. Entonces, Dios dice, así trates de blanquearte. Yo sé tu pecado, yo conozco tu mancha, porque el pecado es una mancha. Porque así te blanquees con salitre y te des bien de lejía, se te nota la culpa en mi presencia, oráculo de Yahvé. ¿Cómo dices, no estoy manchada, en pos de los Baales no anduve? Mira tu rostro en el valle, reconoce lo que has hecho. Camellita liviana que trenzas sus derroteros. Prostituta fácil, mujer liviana, le está llamando aquí. Pecadora, liviana, pecadora, fácil, mujer fácil.
El pueblo de Israel se convirtió en una mujer fácil. Se fue con otros dioses. Eso quiere decir, yo que soy tu marido me estás poniendo los cuernos, me estás traicionando, te has ido con otros dioses. Irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos, su pasión, ¿quién la calmará? Cualquiera que la busca la topa, bien acompañada la encuentra. Guarda tu pie de la descalcez y tu garganta de la sed. Pero tú dices, no hay remedio. A mí me gustan los extranjeros y tras ellos he de ir. Entonces, Dios nos habla de cómo hubo traición. Le traicionamos con extranjeros, con dioses extranjeros. Dioses que vuestros padres no conocieron. Y ustedes, miren, puro Dios extranjero. Dios no quiere que le pongan los cuernos. Dios no quiere que desobedezcan su palabra. Pero ellos dicen, pero tú dices, no hay remedio. A mí me gustan los extranjeros y tras ellos he de ir. ¿Cómo se asará el ladrón sorprendido en flagrante? Así se ha azorado la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al leño, tú, Padre mío. ¿Cómo le pueden llamar a un ídolo de madera Padre? Eso le dolía a Dios, le calaba a Dios, que le llamaran a un leño Padre. Y a la piedra, tú me pariste. Tras volverme la espada, que no la cara, cuando vienes maldad dices, levántate y sálvanos. Pues ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? Nomás hay guerra, nomás hay espada, nomás hay persecución, nomás hay muerte. Y entonces sí, claman, Señor, ayúdame, levántate. Tras volverme la espalda, que no la cara, cuando vienen mal, cuando viene la maldad, dice, levántate y sálvanos. Pues ¿dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste? Que te levanten ellos a ver si te salvan a la hora difícil. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Otros tantos altares hay al dios Baal. ¿Por qué os querelláis conmigo? Si todos vosotros me habéis traicionado, oráculo de Yahweh, en vano vapulea a vuestros hijos, no aprendieron. Ha devorado vuestra espada vuestros profetas como el león cuando atacan. Vosotros, valientes, ralea, entended a la palabra de Yahweh. ¿Fui yo un desierto para Israel o una tierra malhadada? ¿Por qué entonces dice mi pueblo, nos vamos, no vendremos más a ti? ¿Se olvidó una chica de su aderezo o una novia de su cinta? Pues mi pueblo sí que me ha olvidado. Días sin cuento. El olvido es el pecado. Siempre que en la Biblia habla de olvido, como nos dice aquí, mi pueblo me ha olvidado. El olvido es el peor pecado. El peor pecado que se pueda cometer es olvidar las maravillas que Dios hizo
es olvidar lo hermoso del amor de tu pareja. Qué, qué hermoso ves tu camino en busca del amor, y eso que hasta con maldades aprendiste tus caminos. En tus mismas faldas se notaban manchas de sangre, de pobres inocentes muertos a los que no sorprendiste en escalo. Y con todo eso dices, ¿soy inocente? ¿Basta ya de ira contra mí? Pues bien, aquí me tienes para discutir contigo. Eso que has dicho, ¿no he pecado? Cuánta ligereza tuya para cambiar de dirección. También de Egipto te avergonzarás, como te avergonzaste de Asiria. También de esta saldrás con las manos en la cabeza, porque Yahweh ha rechazado aquello en que confías y no saldrás bien de ello. El peor pecado, el olvido de todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto, de todo el amor. Dios nos ama mucho, y lo que más le duele a Dios es que tú y yo nos olvidemos. Mira todas las bendiciones que Dios te da. No puedes decirle, Señor, gracias. Una persona que dice, oiga, ¿cómo le doy gracias a Dios? Vaya a misa diaria. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y la mejor manera de dar gracias a Dios es asistiendo a misa diaria, o ya de perdiz los domingos. Pero nos hemos vuelto en ingratos. Se nos ha olvidado que Dios de muchas maneras nos ha bendecido, con trabajo, con hijos, con negocio, con esposa, esposo. Dios nos ha bendecido. Hermana, te ha dado un buen esposo, unos hijos, trabajo, tienes una casa donde vivir. Tienes que ser muy, pero muy agradecida. Hermano, tienes esposa, tienes hijos, tienes casa, tienes que comer. Sé agradecido. Supongamos que despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Entonces dice Dios, supongamos que Israel se va con otro Dios y luego se prostituye y luego regresa. ¿No será como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí, oráculo de Yahweh, porque el pecado de idolatría, siempre la idolatría tenía que ver, ¿sabe con qué? Con la fornicación. Había lo que hoy llamamos mucho desenfreno, orgías. La idolatría es igual a fornicación e idolatría. Pero sobre todo, cuando se habla de idolatría, se entiende por fornicar y se entiende por orgías. ¿Y qué hacen hoy en día todos los cultos satánicos? Eso. ¿Y qué quiere Internet al tener tanta pornografía? Eso quiere. Quiere que el hombre fornique y que el hombre caiga en las orgías para darle culto a Satanás, a los demonios, a los dioses. Entonces dice aquí, ¿no sería como una tierra manchada? Pues bien, tú has fornicado con muchos compañeros y vas a volver a mí, oráculo de Yahweh. Alza los ojos a los calveros y mira, ¿en dónde no fuiste gozada? Entonces, Israel, te has prostituido. Israel, eres igual que una mujer prostituta gozada. A la vera de los caminos te sentabas para ello. Casi todas las prostitutas se sentaban a la vera del camino. Y ahí era de donde las tomaban
para prostituirse. Entonces dice aquí, a la vera de los caminos, las prostitutas se ponían a la vera del camino, a la orilla del camino. Y ahí en ese momento se salían del camino para irse a prostituirse. El camino es Cristo. Salirse del camino se llama pecado. Pecado. Salirse del camino. Eso es pecado. ¿Cómo se dice pecado en griego? Amartía. ¿Y qué es amartía? Desviación. Entonces una persona se desvía, se sale, se pierde. Y dice aquí, a la vera de los caminos te sentabas para ellos, como el árabe en el desierto, y manchaste la tierra con tus fornicaciones y malicias. No hubo llovizna de otoño y faltó la lluvia tardía. Por culpa del pecado, ellos veían que no llovía. Y Dios se los echa en cara, porque Dios ya les había dicho, si tú te alejas de mí, si tú dejas la palabra de Dios, no va a llover, te va a ir mal, esta tierra no va a dar su fruto. ¿Y qué? Tu rostro era el de una descarada, no quisiste avergonzarte, y aún entonces no me llamabas Padre mío, tú, el amigo de mi juventud. ¿Tendrás rencor para siempre? ¿Lo guardarás hasta el fin? Ahí tienes cómo has hablado, las maldades que hiciste, las has colmado. Yahweh me dijo en tiempos del rey Josías, ¿has visto lo que hizo Israel, la apóstata? Andaba ella sobre cualquier monte, andaba ella en cualquier monte elevado y bajo cualquier árbol frondoso, fornicando ahí. En vista de lo que había hecho, dije, no vuelvas a mí, y no volvió. Vio esto su hermana Judá, la pérfida, vio que a causa de todas las fornicaciones de Israel, la apóstata, yo le había despedido, dándole su carta de divorcio, pero no hizo caso su hermana Judá, la pérfida, sino que fue y fornicó también ella, tanto que por su liviandad en fornicar manchó la tierra y fornicó con la piedra y con el leño. A pesar de todo su hermana Judá, la pérfida, no se volvió a mí de todo corazón, sino engañosamente, oráculo de Yahweh. Y me dijo Yahweh, más justa se ha manifestado Israel, la apóstata, que Judá la pérfida. Anda y pregona estas palabras al norte y di, vuelve Israel apóstata, oráculo de Yahweh. No estará airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, oráculo de Yahweh. No guardo rencor para siempre, tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahweh tu Dios te rebelaste, frecuentaste a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oíste, oráculo de Yahweh. Todo lo que nos dice aquí el Señor es arrepiéntete, conviértete, vuelve a mí. Mira, eres como Israel la apóstata. Israel era considerado la parte norte y la parte sur, Judá y algunas partes ahí de Benjamín, de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Esas juntas les llamaba Dios aquí la pérfida. Dice así: vio a causa de todas las fornicaciones a Israel, la apóstata, y sin embargo,
a pesar de todo, su hermana Judá, la pérfida, no se volvió a mí de todo corazón, no se arrepintió, no se convirtió, sino engañosamente. Tanto el norte como el sur, nomás no fueron fieles a Dios. 10 tribus del norte, que le llamaban Israel, se corrompieron con muchos dioses paganos, pero Judá también, el reino del sur. Cuando Jeremías está predicando cada parte de la que estoy hablando, Israel tenía su rey y Judá tenía su rey. Ya había 2 reyes, ya se habían dividido. Volved, hijos apóstolas, oráculo de Yahweh, porque yo soy vuestro Señor. Os iré recogiendo uno a uno de cada ciudad y por parejas de cada familia. Y os traeré a Sión. Os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Y luego, cuando seáis muchos y fructifiquéis en la tierra en aquellos días, oráculo de Yahweh, no se hablará más del arca de la alianza de Yahweh. No vendrá en mientes, no se acordarán, ni se ocuparán de ellas, ni será reconstruida jamás. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Yahweh, e incorporarán a ella todas las naciones en el nombre de Yahweh en Jerusalén, sin seguir más la dureza de sus perversos corazones. En aquellos días andará la casa de Israel y de Judá, y vendrán juntos desde tierra del norte a la tierra que di en herencia a vuestros padres. Yo había dicho, sí, te adoptaré por hijo y te daré una tierra espléndida, flor de las heredades de las naciones, y añadí, Padre me llamaréis, y de mi seguimiento no os volveréis. Pues bien, como engaña una mujer a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel, oráculo de Yahweh. Como engaña, como traiciona, como pone los cuernos. Dios siempre se quejó de que nosotros, al ser mundanos, cometiéramos adulterio. De hecho, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, dice así, Santiago 4, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Usted va a decir, en este tiempo, ¿con qué dioses me estoy yendo? ¿Me estoy yendo con el de la pornografía? ¿Me estoy yendo con el dios Baco, el alcohol y la música de narcos, sicarios, secuestradores? ¿Me estoy yendo con la fornicación? Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voces sobre los calveros se oían, rogativas llorosas de los hijos de Israel, porque torcieron su camino, olvidaron a su Dios Yahweh. Volved, hijos apóstatas, yo remediaré vuestras apostasías. Dios nos invita a la conversión. Volved. Aquí nos tienes de vuelta a ti, porque tú, Yahweh, eres nuestro Dios. Luego eran mentiras los altos, la barajunda de los montes. Luego por Yahweh nuestro Dios se salva Israel. La vergüenza se comió el trabajo de nuestros padres. Desde nuestra mocedad, sus ovejas y vacas, sus hijos e hijas. Echémonos en nuestra vergüenza y que nuestra confusión nos cubra, ya que contra Yahweh nuestro Dios hemos pecado, nosotros como nuestros padres, desde nuestra mocedad hasta el día de hoy,
y no escuchamos la voz de Yahweh nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La vergüenza nos cubría el semblante. Echémonos en nuestra vergüenza y que nuestra confusión nos cubra, ya que contra Yahweh nuestro Dios hemos pecado, nosotros como nuestros padres, desde nuestra mocedad hasta hoy, y no hemos escuchado la voz de Yahweh nuestro Dios. Así terminamos el día de hoy, mis amados hermanos. Qué impresionante. Un Dios que echa en cara que no escuchamos su voz. Abramos el corazón, escuchemos su palabra. No nos vayamos tras los baales de este mundo, los dioses de este mundo, que tienen que ver con la sensualidad, con el pecado, con la pornografía, con la prostitución, con el intercambio de parejas y tantas tonterías que se cometen hoy en día, que es caminar hacia la idolatría. Manténgase firme, lea la palabra y recuerde lo que dice el profeta. Todo pecado fue por no escuchar la palabra de Dios. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias. Te pedimos que nos bendigas, que nos des la gracia de escuchar, meditar, saborear la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, quédense con César. Dios los bendiga. Nos vemos hasta mañana para seguir con el profeta Jeremías. Un abrazo a todos. Bendiciones. Y a las 10 de la noche el Santo Rosario.